Hola, buenos días. Que el Señor Jesús nos bendiga y nos guarde. Que nos ayude, porque cada día necesitamos de Él. Dándole gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a mi Señor Jesús por mostrarse a mi vida, por mostrarme sus misterios, sus secretos, por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí, por todo lo que hace, todo lo que ha hecho y lo que vas a seguir haciendo, Señor Jesús. Gracias por todo lo que me das. Gracias por todo lo que me muestras. Gracias por mi casa, por mi vida, por mi familia, por mi esposa, por mi hijo, por mi casa, por haberme escogido, por revelarse a mi vida. Gracias a mi Señor Jesús por tener misericordia de mí. Gracias mi Señor Jesús por ser bueno. Gracias Señor Jesús porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias. Gracias por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Gracias por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Gracias por mis pastores. Gracias por mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Gracias por mi pastor José Olivares, el patriarca. Agradecido con Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Gracias a Dios porque a pesar de la escasez, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, yo reconozco que Él tiene el control de mi vida y que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Hay cosas que en lo físico no se vean muy bien, pero en lo espiritual tienen un propósito glorioso. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a iniciar con cualidades del liderazgo espiritual. Esto es cualidades del liderazgo espiritual 1. Esta es la primera entrega. Vamos a leer de manera literal la introducción. Dice de la siguiente manera. Los apóstoles sentaron las bases para la función del líder. Los apóstoles los primeros apóstoles, los seguidores de Jesús, sentaron las bases para la función del líder. 1. Perfeccionar a los santos para una vida fructífera y la obra del ministerio. Efesios 4, 11 y 12. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Efesios 4, 11 y 12. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, mi Señor Jesús, por todo lo que me das, por todo lo que muestras, por tu revelación. Gracias. Y 2. Transmitir la verdad a las sucesivas generaciones de conversos, a las sucesivas generaciones de evangélicos, de las personas que conocen a Dios. Esto es, encomendarla a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que sean idóneos para transmitir el legado. Segunda de Timoteo 2:2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Palabra es santa. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean fieles, idóneos para enseñar también a otras personas.
porque esto es lo que aspiraba y lo que hasta el día de hoy busca mi Señor Jesús, dejar un legado. Ya Él dejó el legado, ya Él sembró la semilla, entonces nuestro trabajo ahora es transmitir esa verdad a las sucesivas generaciones de conversos. Gloria a Dios. Pero ese mismo mandato solo es efectivo en la multiplicación de la vida del Evangelio. Por eso es que es necesario formar líderes, no seguidores. Formar líderes. Este estudio se ejecuta con la finalidad de elevar la consagración de los líderes, para que se multipliquen los manantiales de piedad, de manera que cualquier nueva promoción de creyentes y líderes en el cuerpo de Cristo retenga la imagen de su fundador, retenga la imagen de Cristo, la imagen de Jesús. Cristo, cuya vida y carácter no solo son predicados, sino que están presentes en todos los que guían a otros en su nombre. Las personas que guían a otros en el nombre de Jesús deben evidenciar, esto es sine qua non, o sea, no hay otra forma. Tienen que evidenciar en la vida y el carácter de Jesús en ellos mismos. Nosotros debemos evidenciar y enseñar con el ejemplo la vida de Dios en nuestras vidas. Punto 1. El llamado de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 8 y 9. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aun cuando todos son llamados, Dios designa a los líderes que han de guiar a otros. Por eso es que Dios dice aquí en su palabra, vamos a recapitular esto. Dice: anda, y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Por qué? Porque las personas que entienden, porque dice, como dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Dios designa a los líderes que han de guiar a otras personas en la senda la senda espiritual. Por eso es que dice aquí: oíd bien y no entendáis. Porque ese es el trabajo del líder, comprender, no tanto entender, sino comprender. O sea, comprender es aplicar a nuestra vida lo que entendemos. Y es cuando comprendemos. Y cuando podemos comprender es cuando podemos transmitir una información auténtica, una información con autoridad, con propiedad a los seguidores. Ese es el trabajo del líder. Ved por cierto, mas no comprendáis. Gloria a Dios. Aun cuando todos son llamados, Dios designa a los líderes que han de guiar a otros. Una de las tareas del Espíritu Santo es llamar líderes consagrados al reino. Gloria a Dios. Una de las tareas del Espíritu Santo es llamar líderes consagrados al reino.
todo hombre y mujer son llamados a Dios. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, esto también justificó. Y a los que justificó, esto también glorificó. Gloria a Dios. Vamos a recapitular, vamos a disertar y a interpretar esto de manera gradual y progresiva. El versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado, porque yo estoy consciente de que usted tiene un llamado a Dios como yo. Pero debe escuchar el llamado de Dios en su propósito. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque según su talento es su propósito. Si usted sabe cocinar, si usted sabe organizar, si usted sabe limpiar, hacer decoraciones, bueno, ese es el propósito de Dios en usted para la iglesia. Porque el propósito de Dios es que sirvamos en lo que somos buenos, en lo que Él nos ha capacitado, según el talento que Él nos dio. Gloria a Dios. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. En nuestro carácter debemos ser formados y moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y a los que predestinó, esto también llamó. O sea, nos destinó desde el inicio del mundo. Cuando Dios nos creó, porque fuimos creados primeramente. Por eso es que yo digo que fuimos creados primeramente a nivel espiritual. A los que predestinó, esto también llamó. Entonces cuando nos creó en lo espiritual, ya nos predestinó. Ya Él nos dio una función en la iglesia. Bueno, yo voy a crear hablando a título personal, yo voy a crear a Jonathan para que le muestre a las personas todo lo que yo le he mostrado a él. Y entonces ya me había predestinado, o sea, ya tenía mi destino desde antes de que yo naciera, o sea, predestinado, desde antes de crearme, antes de que yo naciera, ya esta era mi función. Ya mi función era mostrarle al mundo, mostrarle a mi generación lo que Dios ha hecho en mi vida. Y a esto también llamó, a mí eso el Señor Jesús me llamó. Y a los que llamó, esto también justificó. ¿Me justificó cómo? Cuando permitió que yo me bautizara en el nombre de Jesús. Cuando permitió que yo llegara a sus pies de manera formal. Cuando permitió que yo me bautizara. Y me justificó con su sangre. Y a los que justificó, esto también glorificó.
Esta es la última fase de este proceso. Esto también glorificó. Bueno, Dios, yo no me puedo, yo soy el vivo ejemplo de la gloria de Dios. Después de haber atravesado por innumerables cantidades de atentados contra mi vida, de atentados del diablo, del enemigo contra mi vida, Dios se ha glorificado en mi vida. Yo soy la imagen de la gracia de Dios, de la gracia y del poder de Dios, de la misericordia de Dios a los hombres. Gloria a Dios. Pero solo unos pocos responden al llamado de Dios. Mateo 7, 13 y 14. Gloria a Dios. Palabra santa. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias, Señor, por permitirme hallar el camino y la puerta a la vida. La puerta a la vida eres tú, Señor. 22:14. Mateo 22:14. Gloria a Dios. La palabra es santa. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados a Dios, pero Dios escoge pocas personas para el liderazgo, para que guíen a otras personas. Gloria a Dios. Juan 15:16. Gloria a Dios. El liderazgo no es privilegio, el liderazgo es responsabilidad. Porque dice la palabra que en el libro de Lucas, capítulo 12, versos 46 al 48, dice: el que más se le da, más se le demandará. Gloria a Dios. Si Dios le dio mucho a usted, Dios demandará mucho de usted, así como de mí. Gloria a Dios. La palabra es santa. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gracias, Señor Jesús, por esta responsabilidad. Gracias por este privilegio. Gracias por escogerme. Gracias por confiar en mí. Gracias, mi Señor. Gracias. Sin embargo, el llamado que los líderes experimentan es diferente y exhibe distintas modalidades. Muchos son llamados soberanamente. O sea, muchos son llamados con una visitación angelical, de distintas formas. Moisés fue elegido por Dios, quien le habló desde una zarza ardiente. Eso es lo que me refería en este momento. Muchos son llamados soberanamente. Éxodo, eso queda en Éxodo 3:1 al 4:17. El llamado de Moisés. El niño Samuel fue llamado mientras dormía. Primera de Samuel 3, del 1 al 18. El joven Isaías estaba adorando en el templo cuando fue llamado por Dios. Isaías 6, del versículo 1 al versículo 9. Otros son llamados por medio de los seres humanos. Son llamados por instrumentos. Samuel fue a David y le ungió con aceite. Primera de Samuel 16, del 1 al 13. Pablo encomendó a Tito a que designara ancianos en las iglesias de Creta. El instrumento fue Pablo. Pablo encomendó a Tito. Pablo y Tito fueron los instrumentos que designaron ancianos, líderes en la iglesia de Creta. En Tito 1:5.
Hay una diferencia entre ser una mujer o un hombre de Dios, como se nos llama a todos, y ser la mujer o el hombre de Dios, o sea, alguien llamado al liderazgo. Hay muchas personas en la iglesia, muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Gloria a Dios. 2. La voz de Dios. Mateo 16, del 13 al 20. Gloria a Dios. La palabra es santa. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era el Cristo Jesús, que él era Jesús el Cristo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra y por tu revelación. Gracias. La capacidad de dirigir no reside en el juicio humano, no reside en la inteligencia, sino en la receptividad que posea para escuchar la voz de Dios. No reside en la capacidad de inteligencia, en lo que conozcamos, nuestro conocimiento, no. Reside en la capacidad que tengamos de conectarnos en lo espiritual con el Señor Jesús. Reside en la capacidad que tengamos de escuchar su voz, de recibir su dirección y de ser obedientes a su palabra. Gloria a Dios. El líder, así como el apóstol Pedro, en este momento, pues, que Dios le reveló quién era Cristo Jesús. Entonces Dios reconoció una vez, este va a ser el líder de los líderes. Después del Señor Jesús fue el apóstol Pedro. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesús. Gloria a Dios. El líder piadoso oye a Dios. El líder que realmente tiene la disposición de escuchar y de buscar a Dios, tiene la disposición de buscar a Dios, es quien lo oye, que lo busca con un corazón real, con un corazón de una verdadera devoción. O sea, su espíritu está en sintonía con los impulsos y las lecciones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay una conexión vertical para poder gobernar los asuntos de la tierra. En Cesarea de Filipo, un bastión de los antiguos demonios o dioses de Siria, Grecia y Roma, Jesús preguntó a sus discípulos sobre su identidad. La respuesta de Pedro está en el versículo 16.
Ya lo leí, pero vamos a leerlo nuevamente. Mateo 16, 13, 16. Ajá. Dice, ajá. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. ¿Cómo se lo reveló el Padre que estaba en los cielos? Porque tiene una conexión vertical con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien revela a los líderes. No es la carne ni el conocimiento. Gloria a Dios. Trascendía las posibilidades humanas. De ahí que Jesús comentara que tal respuesta procedía de Dios. Entonces el Señor declaró de manera enfática que el liderazgo en su iglesia actuaría y se apoyaría no en la capacidad de razonamiento humana, sino más bien en su disposición y receptividad para oír a Dios a través del conocimiento de la revelación, a través del conocimiento de esta palabra. O sea, de aquellas cosas que Dios pone de manifiesto por medio de la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Escuchamos la voz de Dios a través de nuestra intuición y a través de esta palabra. La primera revelación es esta, la palabra escrita. Y la segunda revelación es a través de la intuición. Gloria a Dios. Yo traté con eso en la profecía y la escritura. Gloria a Dios. 3. Fe. Génesis 12, del 1 al 20. Gloria a Dios. Uy, tiene mucho contenido. Las aptitudes de Abraham fueron probadas en 3 aspectos de la fe. La actitud frente al riesgo, la confianza en Dios y la sumisión a su voluntad. Escuchemos con atención. La habilidad de Abraham para dirigir fue probada en 3 áreas de la fe. 1. Fe para arriesgarse. Génesis 12, del 1 al 5. Gloria a Dios. Pero Jehová, la palabra es santa, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. El líder consagrado está dispuesto a arriesgarlo todo por su fidelidad a Dios y aventurarse en lo desconocido. Porque sabemos que Dios es el que nos guía y el que nos da la provisión y no nos abandona. Gloria a Dios. Fe para confiar. 17, del 1 al 27. Génesis 17, capítulo 17, versículo 1 al versículo 27. Abraham y Sara ya hacía mucho tiempo que habían sobrepasado la edad de procreación. El líder consagrado
no cree solamente en hechos, sino que mediante la fe va más allá de los hechos. ¿Por qué? Porque la persona o el alma que tiene un contacto espiritual con el Señor Jesús sabe que tiene la capacidad de traer del mundo espiritual para crear el mundo físico, para crear o para moldear la realidad física desde lo espiritual. Gloria a Dios. 3. Fe para rendirse. Eso queda en Génesis 22, del 1 al 19. Abraham sabía que el sacrificio de su hijo arruinaría cualquier esperanza de que se cumpliera la promesa que lo señalaba como futuro padre de muchas naciones. El líder consagrado está dispuesto a sacrificar todas las cosas preciosas para agradar a Dios. Gloria a Dios. Es necesario que aprendamos a despojarnos de todas las cosas preciosas que nos agradan en lo físico para buscar lo espiritual. Porque como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hasta la siguiente entrega. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos guarde.